Hoy vamos a contar una historia que es, en realidad, dos historias en una. Por un lado, es la historia de cómo se construye una nación, y por otro, la de una comunidad que luchó por encontrar su lugar dentro de esa misma nación. Hablamos de gente que fue clave para la economía de un país mucho, mucho antes de que ese país los reconociera como suyos. Y esa es la pregunta clave, ¿no? La que está en el centro de todo este relato. Una pregunta que definió décadas de historia, de lucha y al final de un cambio profundo para la población afrodescendiente en Costa Rica. A ver, para que todos estemos en la misma sintonía, aclaremos rapidito estos tres conceptos. Primero, afrocaribeño, que es básicamente la persona que llega, el inmigrante. Luego, afrocostarricense, que ya es la persona reconocida legalmente como ciudadana del país. ¿Y qué hay en medio? La naturalización, que es justo ese proceso legal para pasar de un estado al otro. Es el puente, por así decirlo. Bueno, para entender cómo empezó todo esto, tenemos que viajar en el tiempo, a finales del siglo XIX. Costa Rica tenía un reto enorme. Necesitaba conectarse con el mundo para progresar. Y la solución fue un proyecto gigantesco que atrajo a miles de personas desde el Caribe. El gran proyecto era un ferrocarril, una obra de ingeniería vital para llevar el café, el grano de oro, desde el centro del país hasta los puertos del Caribe y de ahí al mundo. Esta necesidad económica fue un imán para miles de trabajadores que no solo pusieron los rieles, sino que se quedaron y se convirtieron en el motor de otra industria que estaba a punto de explotar, la del banano. Y no hablamos de un grupito de gente. Para nada. Más del 75% de esta población venía sobre todo de Jamaica, pero también de Panamá y Colombia. Muchos llegaron pensando que era un trabajo temporal, pero la vida tenía otros planes. Echaron raíces, formaron familias y crearon comunidades que cambiaron para siempre la cara y la cultura de la costa atlántica de Costa Rica. Y aquí es donde la historia se complica, porque esta comunidad se volvió indispensable para la economía del país, pero al mismo tiempo vivía en una especie de limbo legal. Estaban ahí, pero no eran de ahí. Ayudaban a construir la identidad nacional, pero estaban excluidos de ella. Miren, este contraste es brutal. Por un lado, su trabajo era el motor de la modernización de Costa Rica. Por el otro, eran tratados como extranjeros. Y lo más increíble es que esto incluía a sus hijos, a gente que ya había nacido y crecido en tierra costarricense. Estaban literalmente construyendo un país que legalmente no lo reconocía. ¿Y esta frase? Esta frase lo resume todo de una forma demoledora. Piénsenlo. Nacer en Costa Rica no te hacía costarricense. La nacionalidad se heredaba de los padres, así que la condición de extranjero se pasaba de una generación a la siguiente, creando un ciclo sin fin. Pero la cosa no se quedó ahí. Con la llegada del siglo XX, las presiones económicas mundiales y los conflictos locales empezaron a apretar, y lo que antes era una situación ambigua y precaria se convirtió en algo mucho peor, en una hostilidad abierta. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Primero, la crisis económica global de 1929. De repente hay menos trabajo y más competencia. Luego, la huelga bananera de 1934, que caldeó muchísimo los ánimos en la zona. Y para rematar, en 1936, el gobierno de la época aprueba leyes que directamente le restringen sus derechos. El ambiente se volvió asfixiante. Las consecuencias de todo esto fueron durísimas, muy reales. A la población afrocaribeña se le prohibió por ley salir de la provincia de Limón para buscar trabajo en otras partes del país, por ejemplo en las nuevas plantaciones del Pacífico. Básicamente los confinaron a una sola región, aislándolos aún más del resto de la sociedad. Pero ojo, la comunidad no se quedó de brazos cruzados, para nada. Este documento es un ejemplo increíble, una petición de 1934 donde decenas de agricultores se organizaron y le escribieron al Congreso para protestar. Y fíjense cómo se llaman a sí mismos, ciudadanos firmantes. Es una muestra clarísima de que no eran víctimas pasivas, estaban luchando activamente por sus derechos. Y justo cuando todo parecía más oscuro, la historia da un giro de 180 grados. Una enorme crisis nacional, nada menos que una guerra civil, terminó siendo, paradójicamente, la oportunidad que esta comunidad llevaba décadas esperando. Ok, ¿cómo pasó? Fueron 3 pasos clave. Primero, la Guerra Civil del 48, que hizo temblar y caer las viejas estructuras de poder. Segundo, el bando ganador, liderado por José Figueres, reconoció el apoyo y la participación de los afrocostarricenses en el conflicto. Y tercero, al redactar una nueva constitución en 1949, se abrió la puerta para, por fin, cambiar las reglas del juego y darles la ciudadanía a los nacidos en el país. Y este cambio en la Constitución no fue solo algo simbólico en un papel, no. Desencadenó una transformación legal masiva.
casi de un día para otro. Y los datos de la época son la prueba más clara de ello. Miren este gráfico porque es impresionante. Antes de 1949, conseguir la ciudadanía era casi imposible, un goteo. Pero con la nueva Constitución, ¡boom!, los números se disparan. De repente, cientos y luego miles de personas pudieron por fin formalizar un estatus que por derecho de nacimiento les correspondía. Lo que esto significó para miles de familias fue, el fin de una pesadilla legal que duró décadas. Por fin, ante la ley, eran ciudadanos del único país que la mayoría de ellos había conocido en su vida. Porque ser ciudadano era mucho más que tener un papel, ¿eh? Era la llave que abría un montón de puertas. La puerta a votar, a ser elegido, a acceder a la educación superior, a mejores trabajos, en fin, a una integración mucho más plena en el proyecto de nación costarricense. Y así, con esa victoria legal tan duramente ganada, se cierra un capítulo fundamental de esta historia. Pero claro, nos deja pensando en algo más, ¿no? La ley puede darte la ciudadanía, puede darte derechos, pero ¿cómo se construye el verdadero sentimiento de pertenencia? ¿Cómo se logra la aceptación social plena? Esa, quizás, es la siguiente parte de este larguísimo viaje.